La victoria de la coalición de derecha y especialmente de Giorgia Meloni y su partido Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, en las elecciones italianas de la semana pasada, ha provocado la alarma de sus críticos. Para algunos, en Italia y en Europa, estamos ante la vuelta del fascismo que encarnaba el régimen de Mussolini, dirigente con el que Meloni parecía simpatizar hace unos cuantos años. Para otros, sin embargo, un hipotético ejecutivo encabezado por ella no sería muy distinto a otros gobiernos conservadores del continente. ¿Qué hay de retorno al fascismo en la victoria de Meloni? ¿Se trata de una falsa e interesada alarma o hay algo aquí de preocupante? ¿A qué obstáculos puede enfrentarse en Italia y en Europa su hipotético gobierno y su programa político? ¿Qué ha ocurrido con el centro liberal, la socialdemocracia y los populistas de izquierda del movimiento 5 estrellas? ¿Estos resultados nos dicen algo sobre lo que puede pasar en las elecciones españolas de 2023? Para hablar de todo esto me visitan hoy Michele Testoni y Matteo Re. Michele es profesor asociado de Relaciones Internacionales en II University en Madrid, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia y secretario de la Transatlantic Studies Association. Su libro más reciente es NATO in the 21st Century, Foreign and Security Policy Perspectives, editado por Routledge en 2020. Matteo es profesor titular en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, doctor en Historia Contemporánea y ha trabajado en la UNED, en el Instituto Italiano de Cultura en Madrid y en la Escuela Diplomática. Sus principales líneas de investigación son la violencia política y la evolución histórico-política de la Italia contemporánea, temas sobre los que ha publicado varios libros. Recordaros que este programa sigue necesitando de vuestras suscripciones en YouTube y en vuestras apps de podcast y que todos los comentarios y promoción en redes son bienvenidos. Echad un vistazo también a mi sitio web pacobeltran.com, donde aparte del breve cuestionario sobre el programa que os animo a rellenar, encontraréis abundante material adicional sobre cada episodio. Y ahora escuchemos la conversación con Michele Testoni y Matteo Re. Casi la primera pregunta es tópica, típica y obligada. Habéis escrito los dos y habéis participado en vídeos, etcétera, últimamente respecto a los resultados de las elecciones, ¿no? Entonces, la primera pregunta: ¿qué hay de retorno al fascismo en la victoria de Meloni, ¿no? Ambos habéis hablado de estas cosas en las últimas semanas, ¿no? Es un poco la cosa esta del cuento de que viene el lobo, y creo que Matteo, tú has publicado un artículo con un título parecido, ¿no? ¿O hay algo ahí de preocupante, de específico en esa victoria, ¿no? Porque también este tipo de cosas estamos en España, quizá en los últimos años estamos un poco acostumbrados, ¿no? A esta cosa de que viene el fascismo, que no pasará la derecha extrema, etcétera, etcétera. Y luego, por ejemplo, estoy pensando en las últimas elecciones en Madrid, ¿no? Y entonces yo creo que estas cosas, de tanto repetirse, y esta es la esencia del cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? De tanto repetirse, pues un poco pasan dos cosas, ¿no? Por un lado, al final ¿cómo decir? Nos acostumbramos a que no viene el lobo para nada, pero luego cuando viene no lo sabemos reconocer, ¿no? O no sabemos distinguirlo, ¿no? Entonces eso para empezar, bueno, ¿qué os parece? Bueno, pues yo creo, Mateo, que efectivamente el otro día sí escribí un artículo en prensa sobre justamente esto, sobre este peligro, ¿no?, que destacas. Pues que viene el lobo. El lobo en Italia iba a haber llegado con Berlusconi en los años 90. De hecho, si uno mira las publicaciones, incluso académicas de esa época, verá que, berlusconismo y mussolinismo casi se estaban equiparando. Se habló mucho, pues eso, del miedo a la extrema derecha. Después, varios años después, llega Salvini. En el 2018 Salvini forma un gobierno con el Movimiento 5 Estrellas y se vuelve a hablar del fascismo, se vuelve a hablar de un partido de extrema derecha, y hoy gana las elecciones Giorgia Meloni y se vuelve a hablar, a mencionar del fascismo, y una vez más se vuelve a hablar de un partido de extrema derecha. Entonces yo creo que en este caso, la reiteración del mismo, digamos, problema, pero en escenarios yo creo que bastante diferentes, hace que esta preocupación pierda de credibilidad. Y esto es malo
para todos, yo creo, porque efectivamente no reconocemos si efectivamente está llegando algo peligroso y por otra parte, pues este mensaje yo creo que ya hay una parte de la sociedad que no solo no lo acepte, es que no le importa, le parece cansino, le parece repetitivo y yo creo que a la hora de votar hay muchísimas personas que no van a votar pensando en esta problemática. Pues algunos sí, evidentemente, sobre todo los que están escorados hacia la izquierda, que nunca votarían a Giorgia Meloni, pero de entre los que sí podrían votar a Giorgia Meloni, ese creo que ha sido el último de los problemas. Repito, según mi opinión, por la reiteración en escenarios diferentes del mismo problema. No sé si Michele está de acuerdo, pero no sé. Yo creo que la respuesta a tu pregunta, Francisco, y también como para seguir lo que decía Mateo, es sí y no. Y no quiero parecer un poco hipócrita en este sí y no. Y que hay que tener muchos matices, porque la política italiana, ¿no? Alguien dijo que habría que hacer una rama específica de las ciencias sociales sobre Italian politics, ¿no? Y el fascismo vuelve es un peligro. Por un lado no, porque sabemos que la historia nunca se repite en las formas, de la manera que ya ocurrió, ¿no? O sea, el fascismo, como lo conocimos, por lo menos en Italia, en los años 20, en los años 30, de esta manera no. El juego democrático está bastante consolidado, yo creo, así que sería un error tanto político como analítico, ¿no? La amenaza fascista. No tenemos por el momento, ¿no? Ninguna marcha sobre Roma. Por el otro lado, la respuesta podría ser también sí, porque tenemos que tener miedo, porque aunque es una ultraderecha muy diferente con la que ya conocimos, afortunadamente, sin embargo, hay el lema de la derechona, ¿no? Tradicional, que todavía tiene que aprender, ¿no? Casi preparlamentaria o antiparlamentaria, ¿no? De Dios, patria y familia, coordenado, traducido en la realidad italiana en una época, en un cambio de paradigma anticíclico, pues yo creo que puede ser muy peligroso. Lo que decía Mateo y lo que a lo mejor a todos nosotros italianos un poco ha sorprendido, ¿no? Que ahora todo el mundo descubra a Meloni, a la ultraderecha de Italia. Hombre, son 30 años que se están ahí. Y han gobernado la ciudad de Roma, han gobernado la región del Lacio, ahora están gobernando la región de las Marcas, han participado en pacto de gobiernos. Hombre, sí, ya lo conocemos. Pero por el otro lado, el periodo de la epopea, la era berlusconiana, era un contexto internacional expansivo. Ahora estamos en un contexto internacional recesivo. China, Rusia, y entonces esta enorme polarización que vemos en Italia y que no hay, por ejemplo, en España, esta crispación que no es solo verbal, es solo estructural, podría ser un cambio de paradigma. Luego sabemos que la volatilidad italiana es muy profunda. No sé hasta qué punto esa polarización no existe en España, pero bueno, yo entiendo lo que quieres decir, pero yo creo que vamos aceleradamente a ese camino, llevamos ya un tiempo en esa polarización. Pero bueno, Mateo, ¿querías añadir algo? No, yo creo que hablando de la polarización que menciona Michele, yo creo que en Italia tuvimos una gran polarización centro-derecha, centro-izquierda, sobre todo cuando ganaba o perdía las elecciones Berlusconi, pues con Prodi, contra otros representantes del bloque de izquierdas. Pero yo, mirando los resultados de estas elecciones, más que una polarización ideológica izquierda-derechas, yo veo una polarización más bien económica. Es decir, el sur vota en bloque el Movimiento 5 Estrellas, que pone encima de la mesa su prácticamente única medida, que es la renta de ciudadanía, es decir, una ayuda económica para los hogares más desfavorecidos. Y por el otro lado, prácticamente casi el resto del país vota, no diría a la derecha, vota a Giorgia Meloni, porque luego podemos ver
igual lo podemos analizar, el terremoto que ha habido dentro de la derecha, el terremoto Meloni, que no es un terremoto Italia, es un terremoto sobre todo derecha. Con lo cual veo que esta polarización se está dando mucho, pero analizando simplemente los resultados de las elecciones, pues desde un punto de vista económico muy diferente. Y más que ideológico, creo, no sé. No veo esta gran, enorme polarización izquierda-derecha. Lo veo más, fíjate, a nivel de prensa internacional. Yo leí, después de las elecciones el lunes por la mañana, todos los periódicos italianos, prácticamente las portadas, y ninguna portada, quitando el manifiesto, pues ninguna portada decía, bueno, pues llega una dictadura, volvemos al fascismo, madre mía lo que está pasando. La República hizo una portada, digamos, casi dando las enhorabuenas a Meloni, y bueno, pues la vida sigue. Y ojo, que todavía no tenemos gobierno, porque nosotros estamos haciendo este cálculo pensando que efectivamente va a haber un gobierno seguro, estable. Lo único que ha pasado hasta ahora es que Giorgia Meloni ha ganado las elecciones, la única que ha ganado las elecciones en realidad. Todos los demás, quitando el tercer poro, este nuevo centro, todos los demás han perdido votos con respecto al 2018 y ha ganado pues la coalición de derecha gracias solo exclusivamente a Giorgia Meloni. Michele, tú decías en un vídeo y entrevista con más personas en el país que su partido, el partido de Meloni, es posfascista. Y decías también allí una cosa que me gustaría saber un poco qué querías decir con esto, ¿no? Que representa el cuarto producto de los huérfanos de Berlusconi, si te estoy citando bien, ¿no? Entonces, pero yo pensando en esto, no parece que una cosa y otra sean lo mismo, ¿no? O sea, quiero decir que no parece que inmediatamente el posfascismo y ahora nos lo defines, se pueda extender directamente a lo que Berlusconi ha representado, que es un poquito más sutil, ¿no? Una cosa y otra, incluso puede tener puntos de conflicto, ¿no? No sé, ¿qué piensas? Sí, pues no, por supuesto. En el vídeo que acaba de mencionar decía que el origen del partido de Meloni y de la Meloni misma es ese mundo posfascista, porque claro que ha cambiado mucho, aunque de manera muy ambigua, porque bueno, cada uno tiene su historia, ella tiene la suya, pero ya es difícil, creo, asignar a Meloni esa casilla del posfascismo, como si estuviéramos hablando de personajes como en Italia Pino Rauti o Giorgio Almirante o Gianfranco Fini. Ha habido una evolución, que, como ha dicho Matteo, debido a la figura de Berlusconi. Lo que incluso los que acabas de citar también han evolucionado. Recuerdo Fini, que cómo empezaba y cómo acabó casi como si fuera un conservador, ¿no? Tradicional. Yo creo que hay muchas ambigüedades, muchas preguntas, por ejemplo, sobre las segundas o las terceras líneas del partido de Meloni, porque como efectivamente decía Matteo, todavía no conocemos la lista de los ministros. Y si nos ponemos a pensar quién podrían ser, ¿no? Como un juego, los ministros del partido de Meloni, no sé, yo no excepto tal vez a una persona en particular que pero no ha sido vinculada de manera muy estrecha a la política, por ejemplo, la persona de Guido Crosetto, ¿no? Que es una persona un poco independiente, simpatética, pero no que viene de la historia del partido. Pues el partido de Meloni es esencialmente Meloni. Y unas figuras que ya, ¿cómo se puede decir? Que no salen ya, que no se pueden repetir, a lo mejor sí, pero que son un poco consumadas, pero la demás no. Y lo que decía en el cuarto producto de Berlusconi, si nosotros miramos a la última década o 11 años, ¿no? Desde cuando cayó el último gobierno de Berlusconi, estamos en el noviembre de 2011, desde ahí Italia ha pasado por 3 elecciones generales, en 2013, 2018 y ahora 2022, y 2 elecciones europeas, 2014 y 2019. Y en estas 5 elecciones podemos ver que hay como entre un 15 y 18% del electorado que se mueve independientemente del eje o del, ¿no? derecha-izquierda.
y que elige el líder y, desde luego, su partido, que se pone en contra del sistema. ¿En contra de qué? De todo. ¿Por qué? Porque me da la gana. Y primero fue con Matteo Renzi, el Partido Democrático, y un poco con el Movimiento 5 Estrella. Luego se fue al Movimiento 5 Estrella. Liga Norte, Alianza y ahora Fratelli d'Italia con Meloni. Hay una volatilidad electoral en Italia muy elevada y ese 15-18% va determinando quién gana las elecciones. Luego, como decía Matteo, el terremoto dentro de la coalición de centro-derecha es otra cosa y ahí hay que hacer hincapié de la labor de Meloni, que claro, como sabemos, es la única que se opuso al gobierno Draghi, y ahí podemos seguir hablando, ¿no?, de lo que se ha transformado Italia. Parece que hubiera, tal como te estoy escuchando, que hubiera un premio a la coherencia anti-establishment. Y me acabo de inventar esta expresión, ¿no? Pero parece que eso es lo que estamos viendo, ¿no? No sé, tú, Mateo, ¿qué piensas? Yo creo que, vamos, de hecho es un poco mi tesis de estos últimos días, es que este voto, más que un voto ideológico, es un voto protesta. Un voto ideológico es el voto de Meloni en sus primeras elecciones en el 13, 1,96%, el núcleo duro, que efectivamente tiene un muy importante y peligroso quizá núcleo duro este partido. El voto, digamos, ideológico puede ser el voto de Meloni en 2018, 4%, pero el voto de hoy, 26%, no puede ser exclusivamente un voto ideológico. Es, en su mayoría, desde mi punto de vista, un voto protesta. ¿Protesta contra qué? Contra, bueno, lo que ha pasado en Italia en los últimos 4 años. En Italia votamos en 2018 y no hubo una victoria clara de ninguno de los bloques. Y entonces, bueno, pues 2 partidos supuestamente antisistema, anti-establishment se unen, que no tienen nada que ver el uno con el otro, el Movimiento 5 Estrellas y la Lega. Bueno, tanto es así que, ojo, los socios de la Lega, Forza Italia vota en contra de ese gobierno. Fratelli d'Italia se abstiene. ¿Cuánto dura? Dura 1 año. Y después el Movimiento 5 Estrellas se une, se vincula, se acerca al Partido Democrático. Ese gobierno dura 1 año y medio. Y después llega Draghi, como sabemos, ex presidente del Banco Central Europeo. Todos los partidos apoyan a Draghi, incluso ese partido Movimiento 5 Estrellas, que era un partido anti-establishment, y en 3 años pasa de una fuerza xenófoba de derecha radical como es la Lega, Partido Democrático, Draghi, el establishment puro y duro, y todos los apoyan, todos. El único partido que en los últimos 4 años no se acerca al área de gobierno es el partido de Giorgia Meloni. Efectivamente, la gente ya, pues desquiciada con este tipo de política, la apoya. Pero algo muy curioso es ver cómo en los últimos meses, incluso antes de la caída de Draghi, e incluso hoy hay noticias hoy que aparecen en algunos periódicos, los 2 políticos más apreciados, más valorados y mejor valorados en Italia hoy, y antes también, a partir de la primavera, son Giorgia Meloni, jefe de la oposición, único partido de oposición, y el mismo Draghi. Es curioso ver cómo los 2, el partido dimisionario y el partido que va a ganar las elecciones, son los 2 más y mejor valorados en Italia. Esto me parece que es... Es una de las contradicciones, que hay muchas, ¿no? Si empiezas a pensar en general en la asociación. Por ejemplo, una sería, en tu artículo en el Mundo de hace unos días, Mateo, tú decías, a ver si te cito correctamente, que Hermanos de Italia aglutina un núcleo duro al que ahora Giorgia Meloni no podría decepcionar demasiado suavizando demasiado su discurso. Pero si te fijas también había unas declaraciones de Meloni de estos días, ¿no? Muy reiteradas, ¿no? También voy a intentar citar casi literalmente, ¿no? Decía, quiero un gobierno con personalidades políticas de alto perfil, inexpugnable, que me haga quedar bien en Italia y en el extranjero, que no me cree problemas y no provoque censuras y choques polémicos inútiles que no tenemos necesidad. O sea, entre lo que tú estás diciendo y esto que está diciendo Meloni, entre tu diagnóstico y esto, hay una contradicción inmediata, ¿no? O sea, ¿cómo se resuelve esta tensión, ¿no? Y os pregunto a los dos, ¿no? Esta tensión, desde mi punto de vista, se resuelve suavizando el discurso.
tiene mucho más peso la diferencia entre el 4 y el 26% que quedarse en el 4%. Es decir, Giorgia Meloni ahora tiene que gobernar, y lo está diciendo estos días, para Italia, para todos los italianos. Entonces es normal que tenga que suavizar su discurso. ¿Eso no le va a gustar a alguno de los suyos? Probablemente no, obviamente. Pero si quiere gobernar, si quiere que este gobierno aguante, tiene que suavizar el discurso. Y luego tiene que también equilibrar los equilibrios, perdona la redundancia, dentro de su coalición. El peligro más grande que tiene Giorgia Meloni hoy es Matteo Salvini. Michele, ¿cómo lo ves tú? Esta tensión. Pues a lo mejor me equivoco, pero sí, no, en el fundamento estoy de acuerdo con Matteo. Ella necesita, para sobrevivir en el corto plazo, suavizar su discurso, moderarse. Necesita tener Italia es la tercera economía de la eurozona. Con todo respeto, hablamos de un país diferente de Polonia o Hungría. Miembro fundador de la Unión Europea, miembro fundador de la OTAN, tercera economía de la eurozona. Recordemos que es una economía tan grande que no podría ser rescatada en su caso. Ya tuvimos un poco el caso de España, ¿no? Efectivamente. Y Giorgia Meloni siempre ha sido coherente en esto, ha hecho hincapié en su postura atlantista, antirrusa, y en este caso las fricciones con la Liga Norte parecen ser bastante evidentes. En esta suavización del discurso o esta necesidad de legitimarse más en el extranjero que en Italia, y yo veo también un enorme peligro, porque peligro por ella misma, y que este 15-18% de gente cabreada que hace este voto protesta, ¿qué hace? Ella se suaviza y, por ejemplo, la coalición de gobierno cambia, y a lo mejor podemos hablar de esto, de la fluidez de la política italiana. Si la Liga es demasiado exigente va a poner demasiadas trabas, pues ya hay fuerzas políticas que parecen deseosas de entrar en la mayoría de gobierno. Y este proceso de Giorgia Meloni de convertirse en una especie de Tory, ¿no? Ella dice, si fuera inglesa votaría por el Partido Conservador. Vale. Pero estamos en Italia y lo que puede cambiar, que la polarización, este cabreo que hay en Italia, pues se reduzca. ¿Cómo? Por ejemplo, con una labor pedagógica de cultura política, que vuelva a crecer la economía, que esa clase de personas que se van cambiando de voto y de partido cada elección, pues aprenda que no hay otras soluciones. Se puede ver una más conservadora, una más progresista, que la clase política tiene que ser diferente, que el sistema económico italiano tiene muchos problemas. Es muy fácil, ¿no?, decir, inculpar a los políticos. El político tiene muchas culpas, por supuesto, pero es todo el sistema Italia, el tejido social productivo italiano, que está muy tensado. Entonces yo veo un gran riesgo político, que ella tiene que correr, tiene que hacerlo, tiene que jugar su papel, pero yo por el momento veo más riesgos para ella que oportunidades. Suavizar su línea política o lo que está diciendo al final acaba en algo muy concreto. Quiero decir, podemos ponerlo en el eje de ¿te quieres más acercar a las políticas más que ha llevado o ha intentado llevar Draghi en este tiempo que está en el gobierno, o quieres hacer una cosa distinta? Porque las dos no se pueden, ¿no? O sea, quiero decir, ¿cómo por otra parte? Es que esto, más que una oposición entre dos polos, es casi como si fuera una trama, ¿no? Ahí, por un lado está el continuo político, ¿no?, y las políticas económicas, que yo estoy leyendo algunas. A ver, no hay nada, por lo que he leído por ahora, de lo que asustarse, por lo menos lo que han declarado en materia de política económica, ¿no? Parece una cosa bastante estándar, ¿no?, por decirlo así. Pero claro, este tipo de medidas no va a contentar a según qué electores. Y ya no estoy hablando simplemente de los electores hardcore de Fratelli d'Italia, sino qué pasa, aunque no lo hayan votado, con toda la gente que sí lo que ha votado es lo que decía Matteo antes, de un programa que básicamente son subsidios y ingresos mínimos de renta, etcétera, en el sur de Italia, ¿no? Quiero decir,
si vas hacia un polo más liberal en tus políticas, a esta gente no la vas a contentar, a estos votantes, ¿no? Y si te vas en otra dirección, quiero decir, las políticas liberales y lo que tú estabas diciendo, Michele, sobre la transformación casi estructural de la economía italiana o empezar a caminar en ese sentido, pues esto tarda en verse. Quiero decir, esto no ofrece nunca resultados inmediatos, ¿no? Entonces, al final no puede quedarse en la situación de que un gobierno no contente a nadie, ¿no? Y eso nos lleva a otros problemas a su vez, ¿no? ¿Qué pensáis? Yo creo que Giorgia Meloni tiene, y lo sabe, la oportunidad perfecta para ponerse como líder del centro derecha de esta coalición durante muchos años. Primero, porque la Lega de Salvini está de capa caída, bueno, más bien Salvini está de capa caída, pero sobre todo porque Forza Italia está perdiendo apoyos, aunque lo celebraran este 8% como un gran resultado, no es un gran resultado. En 2018 sacaron 14. Forza Italia ha pasado desde 2013 siendo el primer partido de la coalición, desde que Berlusconi entra en políticas en el 94. En 2018 ya está en segunda posición por detrás de la Lega y ahora está en tercera. Es decir, y no olvidemos que Berlusconi hace pocos días cumplió 86 años, con lo cual yo creo que, igual me equivoco, pero yo creo que la estrategia de Meloni es irse más a eso, irse hacia Forza Italia, porque sabe perfectamente que Forza Italia, una vez que no esté Berlusconi, Forza Italia es un partido que va a desaparecer, No así con la Lega, porque la Lega tiene a un par de personas detrás que están ahí esperando que se vaya Salvini, Giorgetti, por ejemplo, Zaia, el gobernador de Veneto, que están ahí a la espera. Y dentro del mundo leguista son dos personas muy respetadas. Pero esto no ocurre con Forza Italia. Quitando a Tajani, que ya tiene sus años, no hay nadie ahí. Entonces yo creo que ella lo que tendría que hacer, y creo que lo que está haciendo, de hecho se está acercando a las políticas hasta de Draghi, porque en el fondo la oposición a Draghi, ¿cómo ha sido? La oposición de Draghi, de Giorgia Meloni, ha sido muy blanda. Giorgia Meloni no apoya el gobierno de Draghi por estrategia, porque dice, bueno, nos ponemos los únicos en la oposición, además es lo que sabemos hacer porque nunca hemos gobernado, con lo cual estamos mejor en la oposición, pero es que además ella sabe que de haber adelantado el voto hubiera ganado las elecciones. Entonces ella dice, yo no puedo apoyar este gobierno. La derecha ganaría de votar ahora, febrero del 21, con lo cual no puedo apoyar este gobierno, pero su oposición al gobierno fue muy blanda. Entonces yo creo que su estrategia es irse más al voto de Forza Italia, a pesar de que haya erosionado el 40% del voto de la Lega, 40% es muchísimo, pero su idea, creo, es pues lo que decía Michele, un poco en esa derecha conservadora europea, ¿no? Escorar su discurso hacia eso. ¿Por qué? Otra contradicción que veo, ¿no? ¿Por qué si está tan claro y es tan evidente para los primeros, para los electores en Italia, ¿no?, que la posición del partido de Meloni no apoyando a Draghi, siendo prácticamente el único partido que no apoyaba a ese gobierno, era por estrategia, por cálculo político, como habéis dicho, ¿no? ¿Por qué eso no recibe un castigo en las urnas? ¿Por qué el voto de hartazgo, etcétera, supera a esta... antes lo que decía, no sé cómo lo poníamos, ¿no?, la coherencia anti-establishment? ¿Por qué este voto de decir, estáis interesados, simplemente os interesa el poder, por ejemplo, ¿no? Porque hay un voto en contra de esto, ¿no? Pero Paco, lo recibe, yo creo que lo recibe, es la abstención. La abstención es un claro voto de decir, no nos gustó nada, y bueno, y mira, ¿quién pierde mucho en estas elecciones? ¿Quién baja? La Lega, muchísimo. Forza Italia y, a pesar también que lo celebren mucho, el Movimiento 5 Estrellas. Los que derriban el gobierno. Claro, son los que derriban el gobierno, con lo cual ellos pierden y la abstención es clave para decir, oye, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Quién decide votar? Pues muchos deciden votar por el único partido que por lo menos ya se declaró coherente en la oposición. Y una oposición, repito, muy suave. Por supuesto, estamos enfocando la realidad desde varios puntos, de varias perspectivas.
Pero en el caso este efecto de esta punición para quien ha derrocado al gobierno, yo creo que la perspectiva que tenemos desde el extranjero es muy diferente de la que hay en Italia, porque en este caso no hay contradicción, porque a pesar de que la oposición de Meloni fue al final bastante suave, lo que ha perdido, lo que ha desaparecido a lo largo de la campaña electoral, la famosa agenda Draghi, que soltanto un partido al final, ¿no? Lo que decía Matteo, ese terzo polo que tenía la aspiración de superar el 10% y se ha quedado al 8, algo, y un poco el Partido Democrático, pero que esta ambigüedad que claro, un poco lo ha castigado. Meloni ha ganado porque estaba a la oposición, y el Movimiento 5 Estrellas, a pesar de que haya perdido una enorme cantidad de apoyos con respecto a las antiguas elecciones, sin embargo, si hacemos un recorrido histórico muy reciente, la evolución del Partido 5 Estrellas parecía que estaba destinado a desaparecer, porque en las últimas elecciones administrativas no ganó ni un concejal, se estaba desangrando en el Parlamento por esas excepciones, y entonces quien desenchufa al gobierno Draghi efectivamente el Movimiento 5 Estrellas, que no viene castigado, o sea, por supuesto el Movimiento pierde muchísimo electorado con respecto a las precedentes elecciones generales, pero en el sur, como he dicho, al final, en los últimos 2 días, consiguió parar, ¿no? La oleada, hubiera podido terminar en goleada por Meloni, ¿no? También si el sur hubiera votado al centro derecha, estuviéramos hablando de otro panorama. Así que yo creo que a pesar de que Draghi sigue siendo valorado muy bien por el electorado, a pesar que Italia necesita, ¿no? Italia necesita sí o sí algunas cosas que ya la famosa agenda Draghi estaba diciendo, estaba poniendo en campo. Sin embargo, la oposición y que han desenchufado, uno ha ganado y el otro ha perdido, pero ha conseguido sobrevivir. El gran perdedor, de hecho, es la Liga Norte, en este caso es evidente, como en la región del Véneto, el partido de Meloni prácticamente absorbido el voto de la Lega, que es un voto para menos impuestos, más libertad, menos inmigrantes, un voto en contra. Un voto en contra de una parte de la sociedad que tampoco se pregunta lo que ha fallado en todos estos años, ¿no? Un sistema económico pequeño, provincial, un sistema bancario pequeño, que con mucha dificultad se está anclando al cambio tecnológico. Y entonces, en este caso, yo creo que lo interesante sería ver cómo Meloni puede, ¿no? de una manera u otra, transformarse en una nueva Forza Italia, ¿no? Si se puede decir así, transformarse en un partido nacional conservador y fichar ministros y su clase dirigente, desde independientes, antiguos miembros del partido de Berlusconi, y en este proceso ir evolucionando hacia un partido menos radical y más conservador. El tema que yo creo en este caso no evolucionará solo aspecto ético-moral, ¿no? El aborto, la eutanasia, la inmigración. En este caso permanecerá un discurso, yo creo, muy conservador, puro y duro. Que es el que menos coste yo creo que le podría traer, ¿no? Simplemente porque algo muy barato y muy simbólico. A eso me refiero, ¿no? Oye, y más allá del debate con el que empezamos de fascismo, posfascismo, etcétera, yo lo que sí que estoy viendo es, si uno repasa la prensa y se fija en quiénes han felicitado o quiénes públicamente han dicho que están muy contentos con la victoria de Meloni, y uno abre un poco el foco, no solo Europa, sino Norteamérica, etcétera,
pues tienes ahí unos personajes, a mí me parecen preocupantes estos, ¿no? Es decir, no solo Steve Bannon, que se ha paseado por Europa intentando hacer una especie de no sé, de macroliga europea nacionalista o algo así, sino también tienes gente como... No sé si conocéis esta representante en Estados Unidos, Marjorie Taylor Greene, por ejemplo, la persona más derechista de todo el Congreso, pero con diferencia. Aquí yo creo que si el foco fuera fascismo allí, aunque no tiene mucho sentido esto de fascismo Norteamérica, pues esta sería candidata, ¿no? a entrar en esta categoría, ¿no? Pero quiero decir, lo que quiero plantear aquí es, ¿son estas compañías internacionales del partido de Meloni algo que nos debiera preocupar en este momento o bien esto es simplemente, quiero decir, que feliciten a quien les dé la gana y Meloni los va a ignorar, ¿no? Porque los contactos con la derecha trumpista también, de alguna manera de su partido, también han existido, ¿no? Entonces, ¿es algo que puedan tener una influencia? O sea, que vengan ahora a cobrarse la factura, por decirlo así, de ese apoyo en política exterior, o Meloni va a hacer lo que le dé la gana, es decir, será independiente de esto y puede ir en la dirección que quiera en cuestiones de política exterior. Y me refiero con esto a cosas como la cuestión de Ucrania, Rusia, la Unión Europea, y ahora hablaremos un poquito más de la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo lo veis? La patata bollente. Bueno, yo creo que la verdad que no he seguido muy bien quién felicitó a Meloni. Creo que Biden fue uno de los primeros en felicitarla también, pero sí sé que yo creo que a nivel internacional ese miedo a Meloni hizo caer en alguna equivocación, algún desliz, por ejemplo, Ursula von der Leyen, que a 2 días antes del voto declara que, bueno, pues ya veremos cómo voten los italianos porque tenemos medios para intervenir. Claro, estas declaraciones no gustaron en general en Italia. Es decir, Italia es un país democrático. Es un país que, bueno, pues que puede votar un partido u otro. Y si analizamos partidos extremos o extremistas en Italia, hombre, pues en estas elecciones podríamos mirar en ambos polos y en ambos bandos partidos mucho más extremos que el de Giorgia Meloni, evidentemente con un porcentaje de voto muy, muy, muy reducido, afortunadamente. Entonces yo creo que a nivel internacional se creó una especie de miedo hacia, bueno, a ver qué está llegando, qué es lo que llegará en Italia, que llevó a algunos, y repito, lo de von der Leyen fue un mensaje que no sentó nada bien, y que hasta creo que puede haber sido un mensaje casi un boomerang, en el sentido de que, pues igual los indecisos de última hora, después de haber oído esto, habrán dicho, pero esta es una interferencia total en la soberanía de mi país, ¿no? Es un país libre, es un país democrático, pues igual voto a Giorgia Meloni. Entonces yo creo que ahí ese fue un error. Acercamientos a otros países, como decía bien Michele antes, hombre, Polonia y Hungría, que es verdad que pues los lazos con los húngaros y los polacos son más que evidentes, aunque también es cierto que si luego analizamos la política exterior, sobre todo la política ucraniana de polacos y húngaros, unos van con Ucrania de manera clara y decidida y los otros son más filoputinianos, pero dicho esto, es verdad que sin faltar el respeto ni mucho menos ni a Hungría ni a Polonia, pues Italia estamos hablando de otro tipo de país, un país fundador de la Unión Europea, un país de peso, con lo cual creo que también que Meloni sabe perfectamente que no puede prescindir de la Unión Europea, por muy crítica que sea, que no euroescéptica dentro de su digamos, coalición, el euroescéptico siempre ha sido Salvini y la Lega. Es crítica con este tipo de Unión Europea, este eje franco-alemán, pero sabe perfectamente que no puede prescindir de la Unión Europea, aunque, vamos, para empezar, porque necesita la enorme cantidad de dinero que nos llegará, que nos está llegando ya del plan de recuperación. Con lo cual, creo que en esa idea de suavizar el discurso, Meloni ha empezado a suavizar el discurso también en política exterior. La campaña electoral, la última semana y media, cuando ya no había encuestas, Meloni se centra en política exterior, se centra en tranquilizar hacia afuera.
ya tenía asegurados un buen porcentaje de voto, ya se centró en eso, en un mensaje tranquilizador hacia afuera. Y yo creo que, bueno, pues eso tendría que valorarse también. ¿Cómo lo ves, Miquele? Y si queréis, podemos entrar también en la cuestión de por dónde puede llegar, por dónde puede venir el choque con la Unión Europea. Porque una cosa es querer acercarse, querer suavizar declaraciones, etcétera, pero luego cuando vas a las políticas concretas, a las decisiones concretas, quiero decir, aún ahí puede haber choques grandes con las, digamos, orientaciones centrales de por dónde está yendo la Unión Europea ahora mismo. Una de las cuestiones también que hemos visto en los últimos días es que parece que Meloni se quiere acercar a Draghi, sí que ha soltado esta noticia de, bueno, lo tendría como asesor sí, o esta es la condición de Draghi o algo así, que si en materia fiscal no nos desviamos demasiado, ¿no? En materia de política económica no nos desviamos demasiado de lo que estábamos haciendo, ¿no? Pero quiero decir, estas cosas se dicen, pero luego hacerlas no es nada fácil, ¿no? Entonces, ¿por dónde puede haber esos obstáculos, ¿no? Esos choques. Pues mira, el choque sería, yo creo que, como os estaba diciendo, el choque en términos económicos, debido a las debilidades estructurales italianas, el choque, a mí me parece, será muy reducido. Y esta transición, este diálogo entre Draghi y Meloni me parece muy bien. Me acuerda, ¿no?, el proceso de transición de poderes en Estados Unidos, ¿no?, cuando un antiguo presidente se va y el antiguo empieza a crear su equipo y el antiguo empieza a pasarle carteras. O sea, que haya una cierta continuidad, a mí me parece correcto, educado, estamos en una etiqueta institucional. ¿Dónde puede haber el choque? Pues el choque me parece sobre todo en dos aspectos: la inmigración y los derechos sociales. Inmigración, ahora no sé si volveremos a ver la antigua política del primer gobierno Conte, ¿no? Del bloque naval, ¿no? Matteo Salvini hizo campaña, hacemos un bloque naval. Y Giorgia Meloni y su partido, de manera muy inteligente, dijeron, bueno, no, se puede hacer algo, pero un bloque naval es una tontería. Pero ahí yo creo que veremos también un endurecimiento del discurso. Y por supuesto, todo temas que son, como decía antes, muy eficaces en términos de electoral, pero que son muy baratos, ¿no? Trabas por el aborto, el mundo, el LGBT, el discurso, ¿no?, el políticamente correcto, ¿no? Todo este tema, yo creo que la recuperación de las supuestas orígenes cristiana, católica, apostólica o lo que sea de Europa. Y yo creo que allí habrá un choque. Y para volver a tu pregunta anterior, las felicitaciones a Meloni. Bueno, por un cierto aspecto es normal, ¿no? Debido a la dimensión de sus victorias, te puede felicitar por lo que parece ser, ¿no?, al 90% la próxima primera ministra italiana. Bien. Pero por el otro lado, sabemos que cuando tú felicitas o haces algo con relación a otros países, pues tú estás haciendo política exterior. Y la política exterior es, sobre todo, una palanca para reforzarte a ti mismo en tu país. Entonces, ¿por qué Biden felicita a Meloni? Porque necesita a Italia, ¿no? Italia podría ser, ¿no? Italia, Alemania, los países que tienen más enlaces con Rusia, entonces quiero asegurarme que Italia no rompa la unidad occidental. El Partido Republicano, porque claro, la victoria de la derecha, de esta derecha en Italia, me va bien, ¿no? Me puede ser útil en el midterm election. ¿Quién la felicitaba a Meloni? Pues la primera ministra británica, Liz Truss, mujer conservadora, entonces podría haber una unión de intereses entre estas dos mujeres e Italia siempre ha tenido una posición muy atlantista. Y si Italia, supuestamente el gobierno Meloni, quiere ponerse un poco en contra del eje franco-alemán, sobre todo en la OTAN, pues Inglaterra, ¿no? El Reino Unido es el aliado
natural para hacer esto, ¿no? Una potencia naval y junto a Italia, que es una potencia, un estado híbrido, que es, ¿no?, la lengua de Europa en el Mediterráneo, ¿no? Entonces la OTAN necesita a Italia, Italia necesita a la OTAN. Y otro país, por ejemplo, he leído del primer ministro de la India, Narendra Modi, ha felicitado a Meloni. Bien, me parece fenomenal que las amistades entre Italia y la India estén muy fuertes, pero claro, aquí hay un discurso también ideológico importante, ¿no? Que a ver qué pasa Italia. Italia, a lo largo del siglo XX, por lo bien y por lo mal, ha sido un laboratorio político y social y sigue siéndolo. En España, ¿no? Yo creo que pues, me parece que ni el PSOE ni el PP hayan felicitado, a lo mejor me equivoco, hayan felicitado a Giorgia Meloni. Creo que Vox la ha sí, ¿no? felicitado. Exacto. Vox ¿Perdona? seguro. No, digo Vox que seguro Vox que la sí, habrá felicitado, ¿no? y yo creo que sí. Y entonces esto vemos un poco, es un juego de ajedrez, ¿no? Un posicionamiento para ver qué pasa a Italia. Porque, claro, Alemania tiene esta coalición un poco ahí. Francia ya tiene un otro aspecto político. Tenemos que empezar a adivinar quién será el heredero o la heredera de Macron. España está un poco preparándose para las elecciones generales del año que viene. Italia es un laboratorio, sobre todo Italia a Europa. Parece que haya perdido, ¿no?, el liderazgo de Draghi, porque Draghi era un hombre de liderazgo. Ya no está Draghi, a ver qué pasa ahora. Me gustaría abrir un poco el foco y llevarlo a otros partidos, otra parte del espectro político, ¿no? Por ejemplo, la izquierda. Y aquí hay dos vertientes que me interesan, ¿no? Por una parte estaría el Movimiento 5 Estrellas, aunque yo siempre he tenido muchos problemas en situar este partido, sobre todo al principio, en la izquierda, ¿no? Y siempre he estado buscando, a ver, al final, después de todo el discurso y tal, qué es de derechas o de izquierda, qué es liberal y qué es populista de izquierda, qué es... Siempre he tenido problemas con esto, ¿no? Pero al final parece que este partido que venía, que cuando llegó parece que iba a revolucionar por poner patas arriba la política italiana y casi, si quieres, por generalización, la europea, ¿no? Al final se queda en un partido, como estabais diciendo antes, básicamente de un punto en su programa, ¿no? Que es, al final, tampoco demasiado revolucionario, lo que llamaremos una renta mínima, un subsidio generalizado, etcétera, ¿no? Y además muy localizado geográficamente, más bien en el sur, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con este partido así? Ya sé que esto es complicado, ¿no? Pero que han pasado muchas cosas. ¿Qué ha pasado para que acabe siendo, digamos, en lo que ha acabado siendo el Movimiento 5 Estrellas? Eso por un lado. Por otra parte, la socialdemocracia me interesa mucho, ¿no? Parece que es una cosa general. Yo tiendo a ver la evolución de la socialdemocracia en Europa en un marco más general en Europa, sin perder de vista que también hay que generalizar es siempre muy difícil, ¿no? Es decir, tú estás viendo cómo la socialdemocracia desapareció en Grecia, y lo digo Grecia, un partido pequeño, pero es como desde donde sacamos esta expresión, la pasoquización, ¿no? Es decir, la jibarización de una izquierda socialdemócrata que acaba en prácticamente nada, ¿no? Y desaparece y es sustituida por populismos de izquierdas o por un liberalismo, socialliberalismo, dependiendo del país, ¿no? Pero luego vemos que lo mismo pasa en Francia, por ejemplo, ¿no? Donde el Partido Socialista ha desaparecido totalmente, ¿no? Hay un último estertor ahí de aliarse con la izquierda populista de Mélenchon, pero quiero decir, esas cosas nunca funcionan, yo creo, ¿no? Entonces, al final se acaba comiendo el partido, ¿no? Ya veremos qué pasa con los socialistas, si resucitan o no. Entonces, ¿qué pasa en Italia, por ejemplo, ¿no? Yo creo que presentaban la izquierda, en este caso, al Enrico Letta, por ejemplo, que sería más parangonable a una cierta socialdemocracia clásica, si quieres, ¿no? Se lo traen yo creo que está en Sciences Po, ¿no? En Francia, ¿no? Y no funciona tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar en esas dos vertientes, si quieres, de la izquierda? La más populista, ad hoc, específicamente italiana, de 5 estrellas, y lo que quede de un centro izquierda o socialdemocracia. ¿Qué pensáis? Pues hay mucho, se perfila un periodo muy interesante, muy dinámico, muy fluido, por muchas de las cosas que tú decías, Francisco. Empezando por 5 estrellas,
ya vemos que es un partido o un movimiento, como ellos dicen, un partido completamente diferente con respecto a sus orígenes. Y yo comparto totalmente esta idea que el Movimiento 5 Estrellas es el único partido populista de Occidente, pero que ahora se está convirtiendo en un partido, yo diría más bien a Podemos, ¿no? Está siguiendo la evolución de Podemos. El tentativo de la transversalidad, de la ruptura, del cabreo, no ha funcionado o muy parcialmente y ahora se está transformando en un partido de izquierda tradicional, si se puede decir así. Y ahora el 5 Estrellas es el partido de Giuseppe Conte, ya no es lo que el partido de Beppe Grillo o de Luigi Di Maio. Es un partido cuyo ADN, yo creo, ha cambiado mucho. Por lo que concierne, y eso yo creo que le llevará a una estabilidad bastante evidente, aunque no tenga bases concretas en la sociedad. Sigue siendo más bien un producto mediático. En el caso del Partido Democrático, ahora va a empezar otro congreso. Ya hemos perdido la cuenta de cuántos congresos y cuántos líderes, secretarios generales está cambiando este partido. Y hay un debate en el Partido Democrático que, como sabemos, es un únicum en el mundo de la izquierda tradicional, de la socialdemocracia, y donde es muy probable, yo creo, habrá otra excepción, porque hay bueno, algo normal también en Alemania, en España, en Inglaterra, este debate, ¿no?, entre una izquierda más socialdemocrática, en este caso más orientada al Movimiento 5 Estrellas, y una izquierda más reformista, más progresista, que ve como su aliado más bien natural este tercer polo de Calenda o Renzi. Y yo creo que ahí habrá un choque, porque habrá supuestamente que definir la naturaleza orgánica, ideológica, política de este partido. Y a mí me parece que la tendencia sería a hacer lo que Enrico Letta tenía en principio pensado, ¿no? Ella hablaba de esta gran alianza que comprensiva un poco de todo. Yo creo que en este caso vamos a ver una reconfiguración, o se podría ver una reconfiguración de la izquierda hacia una postura más tradicional, más hacia la clase obrera, laboradora, y tal vez habría una otra escisión hacia el centro. Vamos a ver un discurso muy dinámico, yo creo, en la izquierda, cuyo enorme error ahora sería volver al gobierno en el caso de un fracaso de la coalición de Meloni. Sería su harakiri total y definitivo. Vamos a ver, yo creo que el Movimiento 5 Estrellas, yo de hecho escribí algo justo después de la caída de Draghi, caída favorecida justamente por el Movimiento 5 Estrellas, yo le auguraba una desaparición en poco tiempo. Sin embargo, veo que resucita el Movimiento 5 Estrellas, pero si analizamos cuál fue el discurso del Movimiento 5 Estrellas en 2013, cuando se presenta a las elecciones y saca un 25%, es decir, el mismo voto que el Partido Democrático, un resultado histórico por un partido transversal y populista como el Movimiento 5 Estrellas, veremos que su discurso era: vamos a abrir el Parlamento como una lata de atún. Bueno, si analizamos lo que han hecho, por muy de izquierda que sea, que yo lo dudo, sinceramente lo dudo, porque es más bien un partido transversal, pues medio cabreado con todo el mundo y que no encuentra su lugar, aparte de la renta mínima, el subsidio universal para, ni siquiera para todos. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque en los últimos 4 años el Movimiento 5 Estrellas ha gobernado con la Lega, partido xenófobo, de derecha radical, ha gobernado con el Partido Democrático, un partido partido de centro-izquierda de toda la vida, muy democrático y que tiene una base de votos alrededor del 20%, y luego ha apoyado el gobierno Draghi. O sea, si quieres abrir
el Parlamento como una lata de atún, si quieres enfrentarte a los poderes fuertes, hombre, no puedes apoyar a un gobierno tecnócrata, a un gobierno de una persona que ha sido pues el presidente del BCE, y no puedes abrirte a un partido, o sea, a un gobierno total y exclusivamente a favor de Europa. Cuando tú estabas gobernando en 2018, hiciste de todo para enfrentarte a Europa, cuando estabas gobernando con la Lega. ¿Qué ocurre con el Partido Democrático? Yo creo que el Partido Democrático en estas elecciones ha cometido varios errores. Para mí el más grave ha sido pues apoyar una ley electoral en 2017, ¿vale? Que apoya, es una ley electoral del Partido Democrático apoyada, por cierto, votada a favor por todos, incluso Forza Italia y la Lega, porque sabían que esa ley electoral favorecía a los conjuntos, que favorecía a las correr no en solitario, sino en coalición. Fratelli d'Italia y Movimiento 5 Estrellas votan en contra. Fratelli d'Italia también vota en contra de esa ley. Y claro, una ley que favorece las coaliciones, que además has propuesto tú y que has votado tú, y luego no llegas a ningún acuerdo con nadie. No llegas a ningún acuerdo con los díscolos Calenda y Renzi, y no consigues un apoyo hacia el centro. Bueno, pues si no consigues ese apoyo hacia el centro, ¿qué haces? Miras hacia el Movimiento 5 Estrellas. Pero ¿cómo puedes mirar al Movimiento 5 Estrellas cuando dentro de tu planteamiento estás resucitando, rescatando la agenda de Draghi? ¿Quieres mantener el legado de Draghi y vas y te acercas al partido, el Movimiento 5 Estrellas, que ha dinamitado el gobierno Draghi? Con lo cual, yo creo que esta idea y esta política muy errática ha sido muy equivocada por parte del Partido Democrático. El Partido Democrático, en el momento ya que se supo que iba a estar apoyado por una coalición mínima de partidos menores, digamos, de la izquierda, ya se sabía que estas elecciones la iba a ganar la otra coalición, porque esta ley electoral, por muy mala que sea, es una ley electoral que favorece las coaliciones. Y si vas por libre, vas a perder. Y es lo que ha pasado con el Partido Democrático. Lo que pasará ahora, que Letta ha dicho ya que se va a ir, pues bueno, pues habrá que reformar el Partido Democrático. Un Partido Democrático, no olvidemos que en 2014 tenía Renzi, que en las europeas había sacado el 40%. Renzi luego, ya sabemos que a veces el Partido Democrático, como la cohesión interna es un poco complicada, pues al final... Ahora, no sé sinceramente, igual Michele lo sabe mejor que yo, pues quién podría ser el sustituto de Letta, pero no sabría realmente, porque tiene que ver el Partido Democrático, tiene que saber y tener claro hacia dónde vas. ¿Dónde va a erosionar votos? ¿Hacia el centro o hacia la izquierda? Una vez que lo tenga claro, pues ya tendrá que plantearse unas políticas coherentes, creo. Es el problema, como lo estás planteando, Mateo, el problema de la socialdemocracia en toda Europa. Lo que estás diciendo no es muy diferente, ¿no? Luego hay cosas ad hoc muy específicas, la cohesión interna, este tipo de historias, ¿no? El efecto del sistema electoral cambia todo, etcétera, ¿no? Pero quiero decir, al final, el background de esto, ¿no? Es el debate que tiene, yo creo, la socialdemocracia en todas partes, ¿no? No sé, ¿no piensas, Michele? En absoluto es cada uno con sus características peculiares, pero este dilema, ¿no? Este trade-off entre por lo que concierne el posicionamiento ideológico más liberal, más socialdemócrata, es una tensión constante en esta clase de partidos. Luego el Partido Democrático tiene que adaptarse, ¿no? O sea, hecho por italianos, entonces con nuestra parte positiva y nuestros defectos, pero no sabemos quién va a ser el nuevo líder del partido, y yo me permito decir, también había que cuestionar también la organización, la forma del partido, un partido que
se construyó, se imaginó tarde. No sé si queréis abrimos esas puertas, pero se imaginó tarde con una forma de partido a lo mejor cuestionable. En ese momento parecía adecuada para la política italiana, pero yo creo que con el cambio de paradigma político, económico y social que hemos visto en los últimos 10 años, se ha quedado un poco corta, ¿verdad? Y va a ser muy entretenido, un dilema que no tiene solución ni rápida ni fácil. Y el caso de Francia y Grecia son casos escuelas, son casos estudios muy importantes. No creo que vaya a pasar en Italia. Y por ejemplo, si nosotros vemos lo que decía al principio de nuestra charla, si podemos de una cierta manera aislar a ese 15-18% de cabreo que hoy hay en Italia, de este grupo de personas que se mueven porque están cabreados, y los fundamentos, ¿no? la bases de la cultura política de la sociedad italiana está suficientemente estables. Puede haber un efecto acordeón, el centro derecha se amplia, el centro derecha se va restringiendo o viceversa. Luego, como decía Matteo, Italia ahora tiene una ley electoral muy manipuladora. Entonces, parece que si vemos el color de la mapa política de Italia y la representación de los escaños en el Parlamento que viene, parece que hay una supermayoría de derecha, que la hay, pero en términos sociales no es tan amplificada como nos dicen los números. Entonces, los fundamentos de la política italiana y de su sociedad son bastante estables. Lo que hay es esta pequeña revolución dentro del centro derecha y la abstención, que es un tema de que yo creo se ha hablado demasiado poco, porque tanta gente hemos tocado, no techo, hemos tocado a fondo. Un porcentaje enorme de italianos se ha abstenido porque dicen, no está representado, no tienen gana, todo le da asco. Al final gobiernan siempre lo mismo, al gobierno Europa no dice qué, ahí el Draghi, ¿no? Si no se llama Monti, se llama Draghi, o lo que sea. Mi voto tiene una capacidad extremadamente limitada para cambiar las cosas. Pues ¿sabes qué? Pues yo voy de excursión, me quedo en casa con mi familia o lo que sea. También en eso que estabais diciendo sobre el problema de la socialdemocracia, efectivamente, pero yo creo que también en el otro bando, ¿no? En el fondo, los resultados de Giorgia Meloni demuestran un terremoto dentro de la derecha en Italia y, bueno, y vemos también dentro de las derechas europeas, ¿no? Que, pues, de alguna manera se está escorando hacia un conservadurismo cada vez más radical. O incluso podemos ver, bueno, pues si estos resultados pueden ser un ejemplo para lo que vaya a pasar el año que viene en España, ¿no? Muchas veces se intenta, claro, hacer una comparación con Vox, ¿no? Pero bueno, yo tengo mis ideas sobre eso al respecto, pero vamos, que luego lo comentamos. Antes de entrar en esto, que me parece muy interesante y quería tratarlo también, había otra cosa que quería comentar con vosotros. Una de las cosas en la que Italia es casi, no una excepción, pero sí un caso muy interesante dentro de las democracias europeas, de las grandes democracias, es la tensión entre los gobiernos elegidos y los gobiernos tecnocráticos, ¿no? Yo no puedo pensar en ningún otro caso entre las democracias grandes donde haya habido etapas donde gobiernos tecnocráticos hayan tenido el peso que han tenido, aunque breve en el tiempo, ¿no? En Italia. El único caso que puedo pensar un poco, creo que pasó después de Syriza, creo de nuevo en Grecia, cuando el antiguo gobernador del Banco Central griego, pues durante un tiempo presidió un gobierno tecnocrático en Grecia, ¿no? Pero es un caso distinto, más pequeño, etcétera, ¿no? O sea, no es algo que este tipo de cosas las veas en España o en Francia o en Alemania, etc. Bien, entonces lo que yo quería decir aquí es, aquí cada uno depende de la posición, ¿no? Pero yo pienso personalmente que los gobiernos de Draghi, no nos olvidemos del gobierno anterior de Monti, también en una etapa anterior, un gobierno tecnocrático también, ¿no? Han propuesto ideas y reformas
que por lo menos sobre el papel, parecían mucho mejores en el sentido de ir a los problemas que tiene Italia, problemas estructurales, ¿no? Programas mucho mejores que los de gobiernos y primeros ministros elegidos, ¿no? Elegidos en las urnas, ¿no? Yo entiendo el descontento de los ciudadanos al no haber podido votar, en el caso de esos gobiernos tecnocráticos, no haber podido votarles, no haber podido ir a la urna y votarles o no, ¿no? Entiendo también que un gobierno no elegido en las urnas es una anomalía democrática, ¿no? Sobre el papel. Y entiendo también que aquí no hay nada específicamente italiano. Estaríamos hablando, si esto pasara en España, estaríamos hablando del mismo fenómeno, ¿no? Yo entiendo todo esto, pero los votantes nos están perjudicando, nos están pegando un tiro en el pie al no apoyar esas ideas que parece que las encuestas, cuando se dice la persona que tiene el mayor o una de las dos que tiene el mayor apoyo de la opinión pública es Draghi. Vale, pero al final lo que estás diciendo es que lo que se apoya son lo que el gobierno Draghi propone, ¿no? O puede ser también la persona, quiero decir, carisma, etcétera, lo que sea, no lo sé. Pero al final hay un apoyo no a las ideas que se están proponiendo, ¿no? para el país, ¿no? Entonces los votantes, al no apoyar a partidos que, digamos, propongan esos mismos programas, no se están castigando a sí mismos, ¿no? Sé que la pregunta es un poco complicada, ¿no? Pero otra opción es que a lo mejor esas ideas de Draghi o las que proponía Draghi, o en su caso los gobiernos democráticos o Monti en su día, no hay ningún otro partido que las recoja, o bien los líderes no quieren entrar en ese juego, ¿no? Entonces no hay un objeto sobre el que votarlas, ¿no? A pesar de que la mayoría pues estén, o una gran parte de los votantes italianos pues estén de acuerdo, ¿no? ¿Cómo lo veis? Has dicho algo muy, muy acertado, que es la persona. La persona es Draghi. Cualquier otra persona que quiera imitar a Draghi no es Draghi. Entonces yo creo que ahí Draghi, por su trayectoria, por su seriedad, por su reconocimiento, pues atrajo, digamos, las simpatías de una parte importante de la población. Tanto es así que cuando en julio se estaba votando la moción de confianza, había muchos ciudadanos en varias ciudades de Italia, Florencia, Roma, Milán, que se estaban manifestando a favor del gobierno. Lo nunca visto. ¿Cuándo hemos visto manifestaciones a favor de un gobierno? La gente se manifiesta siempre para quejarse del gobierno. Esta vez no. Había personas, ciudadanos y ciudadanas que se estaban manifestando a favor del gobierno de Draghi. Y sin embargo, los populistas, ¿vale? Es que aquellos partidos que dicen defender más al pueblo, me refiero sobre todo a Movimiento 5 Estrellas y Lega, son los dos partidos que dinamitan el gobierno Draghi en contra de una parte importante de la población que dice, no, por favor, señores, si vamos a votar en marzo del año que viene, es aguantar un poco más, no pasa nada, ya votaremos. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema de aquellos partidos que dicen defender a la población, pero cuando el pueblo sale a la calle y se manifiesta, no lo escuchan. Entonces, yo creo que esta es una consideración que habría que hacer. Las políticas llevadas a cabo por partidos, gobiernos tecnocráticos, son políticas que yo creo que tienen mucho que ver con el nombre. Monti en su día, menos carismático que Draghi, hay que reconocerlo, y también a nivel, digamos, quizá menos conocido que Draghi, a pesar de ser pues, muy conocido, pero menos que Draghi. Y yo creo que estos gobiernos funcionan cuando pones a alguien de renombre, alguien sinceramente muy conocido, muy apreciado dentro del país y fuera del país. Y eso fue la clave de Draghi. Ver a Draghi el día de antes de la moción de confianza en Argelia, no en Roma haciendo las maletas, sino en Argelia pactando la compra del gas con los argelinos, yo creo que esa fue una imagen, vamos, absolutamente increíble y positiva. Y muchas personas se vieron como atrapadas por este tipo de actitud, ¿no? Este tipo de actitud. Con lo cual yo creo que esto funciona con el nombre. Y luego ya cuando hay partidos como el Partido Democrático de manera un poco más tibia o de manera más evidente el nuevo centro, Renzi y Calenda dicen nosotros vamos a adoptar la agenda Draghi, pues hombre,
algo han sacado. Quiero decir, dos partidos prácticamente que se unen de la nada, llegan a, no sé si un 7, un 8%. Pero, claro, son Renzi y Calenda, no son Draghi. Michele. Yo creo que hay que enfocar esta aparente paradoja, ¿no? Que hemos matado a César. ¿Y por qué hemos matado a César? Porque pensamos que nosotros somos mejor de César. Y Shakespeare o Marlon Brando lo han hecho muy bien, ¿no? Lo han de manera representativa, la han escenado muy bien. Pero ¿por qué matamos a César? Porque, como os decíamos antes, en Italia sigue habiendo un eje político derecha-izquierda, más o menos, y otro vertical, horizontal, no sé, esto es superfluo, que es europeísmo o anti-europeísmo. Pero que lo que pasa que en Italia, que históricamente era el país por definición más europeísta del universo, porque el anclaje a Europa, el anclaje a Estados Unidos ha sido nuestra salvación, nuestro escudo, nuestra garantía del estado de bienestar, se ha convertido para muchos en no sé si en un chivo expiatorio, una excusa. Por cierto, hay una parte una parte considerable de la sociedad italiana que con el euro ha perdido bastante. La economía italiana, que era el boom de los años 80, que se decía, habíamos superado al Reino Unido, medalla, pero es una economía fundamentalmente drogada de una constante devaluación hecha adrede de la lira italiana, y que ahora, como hemos perdido desde una perspectiva nacional la soberanía monetaria, que ahora afortunadamente está en Frankfurt, y esto es malo. El sistema económico italiano no ha sabido, como decía antes, o en manera muy, muy limitada, adaptarse a un nuevo contexto institucional de la gobernanza del sistema monetario europeo y de todo lo que ha pasado en los últimos 30 años en el mundo. Ha elegido este personaje muy, muy controvertido, que seguramente ha sido Berlusconi. Tenemos que reflexionar por muchos años todavía sobre lo bueno y lo malo de Berlusconi, cómo ha cambiado Italia, y ya ahí había un voto en contra, un voto de protesta contra la antigua clase política y contra que en la crisis del 2010-2011 ha explosionado entre un fuerte sensación anti-alemana. Las imágenes que hemos visto en la plaza de Atenas con la canciller Merkel, ¿no? Con el bigotito, el estilo de Hitler, pues esto se vio en las calles italianas, claro, con una dimensión más limitada, más pequeña, y esto sigue reflexionando, porque hay unas cosas que hacer y no las hacemos, ¿no? Como tú decías, unas políticas, podemos decir, iluminadas, que no son ni de derecha ni de izquierda, que hay que hacer, porque sí. Pero, sin embargo, a este cabreo, pues también el sistema, si nosotros vemos al gasto público italiano, es un gasto público muy peculiar. Italia es la segunda economía más endeudada de la eurozona, y después de Grecia competimos con España y Japón por el país que está envejeciendo más. Pero nuestro sistema, nuestro estado del bienestar es muy asimétrico. Italia gasta una cantidad muy grande, quiero evitar otros adjetivos, muy grandes, en el sistema de las pensiones y muy poco en la asistencia. Italia, en términos sociales, es un Far West, es un lejano oeste. Hay una emigración muy, muy silenciosa de Italia al resto del mundo y, por ejemplo, a España, de que no se habla. Y no solo de personas como Matteo y yo, pero
de todo tipo de generación, mujeres, hombres, no solo el cerebro que se escapa, sino también la mano de obra de bajo nivel añadido, que en Italia, artesanos, no puede más. Italia tiene un sistema impositivo de niveles escandinavos, pero con muchas prestaciones sociales muy bajas. Matteo antes hablaba de una renta mínima. ¿Por qué el movimiento 5 estrella? A pesar del desastre que ha hecho, de los desastres que ha hecho, sigue a flote. Porque ha sido reconocido como el único que al final ha hecho una campaña y una propuesta legislativa a favor de una clase social que necesitaba algo. En Italia no existe el salario mínimo, el ingreso mínimo interprofesional. Es un sistema un sistema impositivo muy fuerte, pero que va a pagar otras cosas. Hay servicio público en mucha parte de Italia muy deficitarios. Y Italia, por ejemplo, si vemos cualquier tipo de estadística que nos viene de la Unión Europea o de cualquier tipo de instituto, Italia es el país más dual de la Unión Europea. Hay una parte septentrional, un centro norte muy avanzado, muy rico, con una industria de puntería pequeña, pero que compite con Alemania. Italia y Alemania son los grandes sectores manufactureros de la Unión Europea. Nosotros el norte de Italia mejor que Francia, pero luego hay una parte de la Italia meridional que es desafortunadamente un gran problema histórico, social, cultural, turístico, porque, o sea, Ibiza y Formentera son lugares maravillosos, pero ¿por qué no se puede hacer en Italia? ¿No? O sea, que se puede hablar de manera así muy, muy básica. Entonces yo creo que la punta del iceberg, hemos matado a César, sí, sois locos un poquito, pero que hay todo el iceberg que no se ve, que es un país con el tejido social está muy tensado, está muy embrutecido. El capital social que un país como España, a pesar de sus complejidades, de su crispación, de su fuerza centrífuga, a mí me parece que Italia ha perdido mucho y el futuro para mí no pinta muy bien para Italia. A lo mejor espero ser excesivamente pesimista. Si queréis, para acabar, los dos sois científicos sociales, politólogos, os pediría bueno, in a broad sense, ¿no? En ese sentido, ¿no? Historia, etcétera, ¿no? Os pediría si podéis hacer un poco una predicción o, si queréis, más una generalización, ¿no? A partir de la experiencia de estas elecciones en Italia. ¿Hay algo que podamos, digamos, generalizar o digamos, prestar atención respecto, por ejemplo, de lo que pueden pasar en las próximas elecciones en un año en España, o lo que puede pasar en otros países europeos? Puede servir quizá de acicate o para partidos en la derecha radical en otros países en Europa. En fin, o quizá es algo simplemente que es muy ad hoc, responde al modelo y al contexto político y económico italiano, y no hay nada que generalizar aquí. O ¿cómo lo veis, no? Hablando del caso específico español, yo veo unas grandes diferencias. Comparado con Italia, en Italia no tenemos a un partido como Podemos, no tenemos ya un partido como Ciudadanos y no tenemos nacionalismos periféricos. Es decir, tres temas importantes para entender la política española, a pesar de que, bueno, pues el caso de Ciudadanos sea un partido que ha tenido peso en años anteriores y ha ido bajando, casi desapareciendo, ¿no? Pero, claro, muchas veces analizando el resultado de Fratelli d'Italia de Meloni, pues intentamos hacer una comparación con Vox. Meloni, además, digamos que apoyó a la campaña electoral de Macarena Olona en Andalucía. Bueno, lo hizo de aquella manera. Yo creo que muchos en Vox están un poco, quizás se hubieran ahorrado esa invitación. Pero yo creo que pensar que lo que está pasando, lo que le ha pasado a Fratelli d'Italia, lo que le ha pasado a Meloni, se pueda producir con Vox aquí en España el año que viene,
a día de hoy, obviamente falta un año, pero a día de hoy me parece imposible. Y me parece imposible porque un partido cuando aumenta tanto, cuando consigue atraer tantos votos, además partiendo de una base electoral bastante limitada como la de Fratelli d'Italia de 2018, obviamente tiene que erosionar a otros partidos. Los votos no caen del cielo y si tienes que erosionar a otros partidos, en este caso, pues Giorgia Meloni y su partido erosionaron los votos de la Lega y de Fratelli d'Italia, sobre todo de ellos, no solo de ellos. Yo creo que erosionaron también de Movimiento 5 Estrellas y algunos sueltos. Vox, ¿dónde puede erosionar? Puede erosionar pues casi exclusivamente del PP. Ciudadanos ya ha bajado mucho. Erosionar del PP de Feijóo, yo lo veo improbable. Quizá del PP anterior de Casado, pero del PP actual de Feijóo yo lo veo improbable, por no decir imposible a día de hoy. No sabemos lo que va a pasar dentro de un año, pero a día de hoy me parece que esto no puede suceder. Este terremoto de lo que hemos hablado en esta tertulia dentro de la derecha, más allá de dentro del sistema político italiano, dentro de la derecha, donde en 9 años un partido que pasa del 1,96% llega al 26% hoy y se pone como primer partido de la coalición de derechas, además se pone como primer partido y muy por encima de los otros dos, no olvidemos Lega alrededor del 9%, Forza Italia del 8%. Yo creo que esta revolución dentro del mundo de la derecha en España a día de hoy me parece bastante improbable. Comparto totalmente lo que acaba de decir Matteo. Por un lado es interesante, siempre tenemos esta tendencia, ¿no?, de nacionalizar lo que pasa en el extranjero, ¿no?, lo que pasa en España, en Italia, en Francia. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Matteo. Y de hecho, a pesar que la dinámica, que la dimensión de los dos, de PP y PSOE, ha estado cambiando, pero creo que vamos a ver en España una dinámica una dinámica electoral y entonces de creación de gobierno más tradicional. Y esto para mí es bien. Y si lo que podemos extrapolar del voto italiano, una lección, yo creo que es, intentar generalizarla, es que dato no mata relato. Pero el relato tiene que ser un buen relato, tiene que ser un relato que ilusiona, un relato que apasiona. Y Matteo en su artículo reciente, ¿no?, que gritar al lobo no es un buen relato, es un relato que puede ser parte de un relato más general. Y yo creo que la culpa más grande de Enrico Letta, del Partido Democrático, de buena parte de que ha sido, hubiera debido ser la coalición de centro-izquierda, es la falta de relato, de defender lo que hay, evitar que llegue el lobo ha llegado, pero de una manera u otra pues, saldremos adelante, ¿no? Y yo creo que en este caso, a pesar de nuestras diferencias evidentes, nacionales, locales, lo que sea, tenemos que entender que la política es mucho más mercadotecnia de lo que era antes. Tenemos que ilusionar, tenemos los políticos, tienen que ilusionar, tienen que vender un producto que no necesariamente sea realizable, pero que ilusiones. Si es realizable, mejor. Y luego tiene que, por ejemplo, algo que no hemos mencionado, y yo creo que esto vamos a hablar mucho de esto. Giorgia Meloni ha vuelto a abrir en su campaña electoral de manera muy inteligente el debate sobre las reformas institucionales, pero no la reforma electoral, la reforma de la forma de gobierno.
Y esto es algo que desde una posición más progresista de izquierda pues, hace falta. ¿En cuántas leyes electorales ha cambiado Italia? Yo tampoco me acuerdo, demasiadas. El resultado, bueno, ha cambiado la dinámica, pero la instabilidad del sistema político italiano no ha cambiado. Sí, igual. Lo que nunca se ha cambiado, la forma de gobierno, la debilidad del primer ministro italiano. Y muy probablemente el presidencialismo, luego el estilo norteamericano, francés, no sé, en Italia no va a aterrizar. Pero estas son las cosas, proponer, ¿no? De manera proactiva. Yo creo que en España, en todo el mundo, quien va a ganar es la fuerza política que tiene un proyecto, que es capaz de ilusionar y claro, como ha dicho Matteo, tenemos un año más o menos. Yo creo que los dos extremos, que son Vox y Podemos, supuestamente, no tenemos la bola de cristal, pero no van a ganar más, quién sabe. Y si hay algo que aprender es que los políticos tienen que ilusionar con un proyecto educativo, pedagógico, a lo mejor, pero que ilusionar. En este caso, la gente sigue a los políticos. Si los políticos se limitan a decir al lobo, a lo mejor te va bien una vez, tal vez dos, pero la tercera no. Tendremos que seguir muy de cerca, ¿no? Lo que está pasando ahora, porque a lo mejor dentro de un mes estamos en una situación totalmente distinta, que hemos dado muchas cosas por supuestas, ¿no? También un poco extrapolando. Quien gana las elecciones en cualquier lugar, pues es el que forma el gobierno y ya está, ¿no? Aquí puede ser un poco distinto. Vamos a ver si hay alguna sorpresa en los próximos tiempos. Y quizá necesitamos hacer otro programa después, ¿no? Cuando se conforme el gobierno, porque a lo mejor la situación es completamente distinta, ¿no? Y nos vale poquito de lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? Pero bueno, quería agradeceros a los dos muchísimo, Matteo y Michele, por la charla súper interesante que hemos tenido hoy. Y nada, gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, un abrazo, de verdad. Gracias. Muy bien. Gracias. Adiós, muchas gracias. Chao.